Este podcast sobre los postulados normativos de la justicia transicional ha sido elaborado por estudiantes de primer semestre de la especialización en Derechos Humanos de la Universidad Santo Tomás en la materia Justicia Transicional, dirigida por el docente Heider Alfonso Camelo. Mi nombre es Gina Paola Zamudio Montaña y en primer lugar debo indicar que el término de justicia transicional es muy común para los colombianos debido a la situación de conflicto interno que nos ha golpeado durante décadas, la cual ha generado que Colombia adopte varios mecanismos diseñados para ayudar al país a transitar de ese conflicto armado hacia la paz, reconociendo a las víctimas y construyendo confianza entre los ciudadanos y el Estado. Ahora, sin más preámbulos, Ángela Daniela Muñoz Ortiz, ¿cuáles crees que han sido las dificultades que se evidencian entre los postulados normativos de la justicia transicional y la implementación que se está llevando a cabo en Colombia? Me parece muy interesante tu pregunta, Gina, pues se supone que la justicia transicional busca garantizar verdad, justicia y reparación y no repetición en contextos de violencia masiva como lo es el conflicto armado en Colombia. Pero al pasar del diseño normativo a la implementación práctica, ahí es donde surgen las dificultades. Una de las principales tensiones es la fisura entre la expectativa generada por los acuerdos de paz y la capacidad del Estado para cumplirlas, pues las instituciones encargadas como la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda han tenido problemas de coordinación y su actuación ha sido lenta, especialmente en territorios olvidados. Las víctimas siguen enfrentando barreras para acceder a la verdad y la reparación, y a pesar de los avances que se han creado o los avances normativos, persiste la desigualdad profunda, lo cual afecta la equidad en la implementación de la justicia. A esto debemos sumarle la falta de voluntad política y los intereses económicos que han creado un obstáculo en la transformación estructural. Se necesitaría como una reforma rural integral o desmantelar el paramilitarismo, las disidencias de las FARC. Mejor dicho, los postulados de la justicia transicional son ambiciosas y humanistas, pero la realización en Colombia choca con una institucionalidad débil, con una fragmentación estatal y con los intereses que resisten. Adriana Milena Vaquero Bernal, ¿qué avances resaltarías respecto al proceso colombiano en materia transicional? Gracias, Gina. Uno de los avances más importantes ha sido la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que articula 3 instituciones clave. La Jurisdicción Especial para la Paz. Esta institución ha abierto investigaciones a gran escala sobre los crímenes más graves del conflicto armado con un enfoque restaurativo y diferencial, reconociendo el impacto del conflicto en poblaciones históricamente excluidas. La Comisión de la Verdad, que en 2022 entregó un informe esencial para entender las causas y responsables del conflicto y promover la no repetición. Y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que ha trabajado de manera humanitaria, logrando hallazgos que devuelven esperanza a muchas familias. Pero más allá de los avances institucionales, lo más relevante es que las víctimas están en el centro del proceso. Ellas participan activamente en audiencias, en la búsqueda de desaparecidos y en la construcción de la verdad. También se han dado actos de reconocimiento de responsabilidad por parte de exintegrantes de las FARC y de la fuerza pública, lo cual es clave para la reconciliación. Además, el proceso ha adoptado un enfoque diferencial, reconociendo el impacto específico en sectores históricamente marginados, lo que ha permitido medidas de reparación más justas. El proceso ha contado con el respaldo de la comunidad internacional, lo cual ha contribuido a garantizar que el proceso avance con legitimidad, acompañamiento y recursos. Por supuesto, aún hay desafíos, pero los logros alcanzados son innegables. Colombia ha construido un sistema robusto, participativo y profundamente humano que hoy es un referente mundial en justicia transicional. Daniela Andrea Castrillón Sandoval, ¿cuáles son las observaciones sobre la implementación de la justicia transicional en el país con los escenarios de negociación actuales? La justicia transicional sigue siendo uno de los temas más complejos y fundamentales en Colombia. Desde la firma del Acuerdo de Paz en el año 2016 con las FARC-EP, el país ha logrado avances importantes. Sin embargo, es preocupante el resurgimiento de grupos armados ilegales y con ello el aumento de la violencia en muchas regiones del país. Las posibles negociaciones con el ELN y otros actores armados emergentes presentarían un reto adicional, pues la clave estaría en adaptar los mecanismos de justicia transicional a las nuevas realidades, incluyendo no solo la verdad y la reparación, sino también programas robustos de desmovilización y reintegración para los nuevos actores del conflicto.
Entre el 19 y el 29 de septiembre del 2023, el relator especial de la ONU, Fabián Salvioli, visitó varias regiones claves de Colombia, quien tras evaluar la situación expuso que a pesar de los avances legales como la Ley de Víctimas y la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, persisten grandes retos, pues solo se ha implementado un tercio del acuerdo de paz. Tras hacer alusión a la Comisión de la Verdad, donde se escuchó a más de 28.000 personas, a la Unidad de Búsqueda y el Instituto de Medicina Legal, la JEP, la Fiscalía, el Tribunal de Justicia y Paz, señaló que más de 9 millones de víctimas esperan atención, lo que conlleva que el sistema actual es costoso, lento y poco accesible. Además que las comunidades siguen siendo atacadas y los líderes sociales, excombatientes y pueblos étnicos enfrentan altos niveles de violencia. Finalmente hizo un llamado a la comunidad internacional en el sentido de que se apoye el financiamiento y la asistencia técnica a los programas de reparación, se fortalezcan los procesos de búsqueda de desaparecidos con tecnología y peritaje forense y se respalden las estrategias para frenar la violencia y recuperar el control estatal en regiones dominadas por actores armados. Y David Pinzón Hernández, ¿tú crees que se pueden equilibrar todos los componentes de la justicia transicional o siempre hay que elegir uno sobre otro? Gracias, Gina. En teoría, en una visión holística, es un deber ser que pueda existir un equilibrio entre la justicia, la verdad, la reparación, las garantías de no repetición. Pero en la práctica existen múltiples variables que ponen en tensión y dificultan efectivamente este equilibrio. Por ejemplo, en el caso nacional podemos ver la dificultad de impulsar garantías de no repetición en un contexto de continuidad de la dinámica del conflicto armado y también de cambios en esa dinámica con la dispersión de los grupos existentes, de los actores armados. En materia de justicia, si bien con el impulso de la JEP hay ciertos avances, hay dificultades importantes en avance de procesos de investigación con la Fiscalía que han señalado también relatores y otros actores de la sociedad civil. En cuanto a verdad, también existen dificultades en su impulso, por ejemplo, en el cumplimiento de las recomendaciones que emite la Comisión de la Verdad o en el marco temporal mismo de la existencia de la Comisión de la Verdad. Asimismo, en materia de reparación, existen dificultades del orden económico, por ejemplo, en entidades como la Unidad de Víctimas, para poder reparar al número de víctimas que no solamente están en un lapso histórico, sino que siguen generándose debido a la continuidad de las dinámicas del conflicto armado. Muchas gracias a las personas que nos escucharon. Y esto fue nuestra perspectiva crítica y argumentativa de los elementos de la justicia transicional.